este primer vídeo de varios que quiero hacer sobre la utilización de curvadoras o dobladoras manuales, y en este primer vídeo lo que vamos a ver es una serie de conceptos básicos mínimos que tenemos que saber a la hora de realizar una curva en una tubería de cobre. Una curva la podemos dividir en tres líneas. Una línea interior, que sería esta, que sería una línea de contracción o línea de máxima contracción de la tubería. Una segunda línea, que sería esta, que sería la línea neutra. La línea será la que mide en realidad la distancia de la curva. Y otra línea, que sería la línea exterior de la tubería, que sería la línea de máximo estiramiento. Para tomar como referencia una curva y saber la distancia, pues tomaremos siempre como referencia la línea neutra. Existen dobladoras o curvadoras manuales y eléctricas. Dependiendo del diámetro, así será lo que mida la curva, dependiendo del diámetro de la tubería. Las curvadoras manuales tienen un brazo fijo, un brazo móvil, una uña o garra para sujetar la tubería, y luego la horma donde se realiza la curva, que consiste en una media circunferencia. Algunas vienen marcadas con ángulos desde el 0 hasta 180 grados y algunas a 90 grados. Esta tenemos la marca 0 ahí, que sería el comienzo de la curva. Siempre tomaremos como referencia el principio de la curva, la marca 0, y luego tiene ángulos a 30, 45, 60, 90, 135, 180, dependiendo de la curvadora. Otro dato muy importante que tenemos que saber a la hora de realizar una curva con la curvadora es el radio de curvatura de la propia curvadora. En este caso, en esta curvadora, el radio de curvatura será de 3 centímetros, que serían 30 milímetros. Vamos a ir anotando a cada curvadora su radio de curvatura. En esta curvadora de 10 milímetros, el radio de curvatura de 3 centímetros, 30 milímetros. Aquí tengo otra curvadora. Esta primera era para tubería de 10 milímetros y esta sería para tubería de 12 milímetros. Vamos a medir el radio de curvatura en esta curvadora para tubería de 12 milímetros. Igualmente trae la marca 0 y la marca 180. Esta curvadora es una media circunferencia. Y para sacar el radio de curvatura igual, una regla desde el punto 0 hasta la marca 180. Y medimos hasta el perímetro. En cualquier punto de la circunferencia, de la media circunferencia, dará la misma distancia. En este caso, esta curvadora, algo más de 3 centímetros y medio, 36 milímetros. Vamos a anotarlo también. Para este tipo de curvadora de 12 milímetros, para tubo de 12 milímetros, el radio de curvatura 3,6 centímetros, que serían 36 milímetros. Este dato luego nos va a servir a la hora de empezar o terminar una curva con la curvadora. Y esta curvadora sería para tubo de cobre de 15 milímetros. Igualmente es media circunferencia, aunque viene menos marcada los ángulos que las anteriores. Pues igualmente colocamos la regla desde el 0 hasta la marca 180. Esta curvadora trae una marca en el comienzo de la curva, en el 0, luego trae otra marca 45, una 90, una 135 y una 180. Para cualquier tipo de ángulo de curva podemos utilizar un transportador de ángulos y sacamos el ángulo que queramos, que lo veremos más adelante. Vemos ahí que esta curvadora tiene como radio de curvatura 5 centímetros, desde el centro al perímetro de la curvadora, que coincide con la línea neutra de la curva del tubo. Si medimos al exterior de la curva,
a la línea de máximo estiramiento, pues habría que sumar la mitad del diámetro del tubo. En este caso es un tubo de 15, pues aproximadamente 7 milímetros, un pelín más. Ya que el tubo es de 15, la mitad 7 milímetros y medio. También tendremos que tener en cuenta ese dato. Si medimos desde la línea neutra o desde la línea exterior, desde la línea de máximo estiramiento. Anotamos aquí que para la curvadora de 15, para esta curvadora, el radio 5 centímetros. 50 milímetros. Hemos dicho que el radio de curvatura coincide con la línea neutra. Y si tomamos como referencia la línea exterior, la línea de máximo estiramiento, tendríamos que sumar la mitad del diámetro de la tubería. En tubería de 15 hemos dicho 7 milímetros y medio. Para tubo de 10 milímetros, si al perímetro de esta curvadora, que coincide con la línea neutra del tubo, hemos dicho 3 centímetros, pues a la línea exterior o de máximo estiramiento, la mitad del diámetro del tubo, un tubo de 10, serían 5 centímetros, 5 milímetros. Aquí en este caso, para la tubería de 15, tomamos el radio más la mitad del diámetro. Si tomamos como referencia la línea exterior. El tubo de 15, 50 milímetros, más 7,5, que hemos dicho que es la mitad de 15. O sea que en una curva de 15, con esta curvadora, si medimos del perímetro de la propia curvadora, que coincide con la línea neutra, 50 milímetros. A la línea exterior, la mitad del diámetro de la tubería, que serían 57,5 en total. Y para tubo de 12, en la curvadora que hemos medido anteriormente, que dijimos 36 milímetros al perímetro de la curvadora, que coincide con la línea neutra, si sumamos la mitad del tubo de 12, pues serían 42 milímetros a la línea exterior. Y en la curvadora de 10, radio de curvatura 30 milímetros y la mitad del diámetro del tubo 5 milímetros, total 35 milímetros. Vamos a realizar una curva con un tubo de 10 milímetros con la curvadora. La posición para utilizar la curvadora en ángulo de 90 grados. El mango fijo en horizontal y el móvil en vertical. Abrimos la uña y colocamos el tubo. Ya solo tenemos que sujetar con la uña y realizamos la curva. Vamos a marcar una primera línea a 10 centímetros del extremo del tubo. Haremos una curva a 90 grados y luego apoyaremos la curva sobre un paño fijo para que tomemos como referencia, y a la hora de realizar otra curva, si queremos que coincida en el punto exacto de la curva que vamos a realizar, para que no se nos mueva, pues haremos otra curva y descontando el radio de curvatura de esta curvadora debería de coincidir. Y en los próximos vídeos haremos curvas de diferente tipo con cobre de 15. Ya tenemos la marca, colocamos en la curvadora, amarramos con la uña y vamos a hacer una curva de 90 grados. Ahí coincide la palanca con la marca 0, el principio de la palanca móvil, y vamos curvando hasta que coincida con la marca de 90 grados. Ahí creo que queda. Ahí creo que está. Bueno, pues ahí la tenemos. Con una escuadra podemos ver si la escuadra está perfectamente a 90 grados o no. Que en una instalación hay veces que varía y tendríamos que utilizar una escuadra móvil, que la veremos más adelante, y para sacar el ángulo exacto de la curva, porque habrá veces que tengamos que realizar curvas y no coincidan justo a 90 grados, ni a 45, ni a 60, como vienen marcados en la curvadora, y con un transportador de ángulos y la escuadra móvil sacamos el ángulo. Bueno, pues apoyamos esta curva en un apoyo fijo para que no se mueva y medimos desde el principio del tubo hasta el centro, hasta la línea neutra, 13 centímetros. Bueno, pues cogemos otro trozo de tubo y marcamos una primera línea a 13 centímetros. Si medimos a la línea de máximo estiramiento, a la línea exterior, hubiéramos medido 13 centímetros y medio. Bueno, ya tengo los 13 centímetros marcados ahí. Y ahora descontamos el radio de curvatura de la curvadora, que hemos dicho que eran 30 milímetros. 3 centímetros.
Marcamos. Y mira la curvadora. Y ahora hacemos coincidir la marca, la segunda marca, con la marca 0. Ahí lo tenemos y ahora realizamos la curva, igual que hicimos antes, hasta 90 grados. Ahí creo que está. Bueno, pues debería coincidir exactamente con la curva que realizamos antes. Ya sabemos que para tubo de 10 milímetros, utilizando este tipo de curvadora, pues descontando, si medimos en la línea neutra los 3 centímetros, pues podremos hacer la curva justo en el sitio. Bueno, pues colocamos ahí en el fijo y las dos curvas a 90 grados coinciden. Bueno, pues creo que este concepto está claro. Bueno, pues igual haríamos partiendo de una curva ya hecha. Supongamos que venimos con el tubo, vamos a rodear un pilar, hacemos una primera curva y vamos a ver dónde tenemos que medir para realizar la segunda curva. Hacemos un trazo ahí justo en la esquina que tenemos que bordear, pero ahí no empezaría la curva, ya que hemos dicho que la curva tomaremos como referencia siempre la línea neutra. O sea que tendríamos que colocar un retal de tubo con la correspondiente separación, si lleva abrazadera o no, por donde discurre el tubo, y luego marcamos ahí justo en la línea neutra del tubo que hemos puesto como referencia, del retal de tubo, pues tiene que coincidir justo ahí con la curva. Y como hemos tomado la referencia de la línea neutra, pues marcamos 3 centímetros hacia atrás. Si hubiéramos tomado como referencia la línea exterior del tubo, marcaríamos 3,5. Y ahora realizamos la segunda curva. Ahí tenemos 90 grados. Y ahí debería quedar. Y ahí quedaría. Vamos a ver exactamente cuánto mide una curva de 90 grados en un tubo de 10 milímetros. Para ello solo tenemos que aplicar la fórmula de la longitud de la circunferencia, ya que la curvadora, hemos dicho que hay curvadoras, la mayoría de ellas traen una horma a 180 grados y algunas a 90 grados. Aplicamos la fórmula 2 por el radio por el pi, o diámetro por el pi, o 2 por pi por el radio. Bueno, pues 2 por el radio serían 2 por 30, 60 milímetros, que coincide con el diámetro. O sea, que directamente podríamos multiplicar el diámetro por el pi. Y el pi siempre será 3,1416. 3,14. 60 por 3,14, 188,4. Pues esa sería la distancia que mide la circunferencia completa en un tubo de 10 milímetros. La circunferencia completa que serían 360 grados. Para calcular una curva de 180, que es la que trae la horma de la curvadora, pues la mitad, 94,2. Y como queríamos saber cuánto medía exactamente la curva que hemos hecho de 90 grados en el tubo de 10, pues la mitad, 47,1. Bueno, pues en el próximo vídeo haremos algunas curvas con tubo de 12 y tubo de 15, pero creo que como introducción, para que tengáis una idea clara de cómo se utiliza este tipo de curvadoras, creo que con este vídeo por hoy lo vamos a dejar ahí. Y lo que os decía, desde el punto 0 hasta el punto 90, hasta la marca 90, esa curva mide 47,1. 47,1 milímetros, o sea, 4 centímetros con 7 milímetros.